Bueno, pues ya hemos visto varios tipos abstractos de datos, hemos visto las listas enlazadas, hemos visto las pilas y ahora vamos a ver un nuevo tipo abstracto de dato que se le conoce como cola, en inglés queue. La característica principal de este tipo abstracto de dato es que el primer dato que ingresa es el primero en salir. Esto en inglés se abrevia con las siglas FIFO, que proviene de las siglas en inglés, de la frase en inglés que es First In, First Out. Si se fijan, las colas difieren de las pilas porque en las pilas el primer elemento que ingresa, el primer dato que ingresa, es el último en salir. Es decir, es una estructura LIFO. En este caso, como pueden ver, más bien es una estructura que se parece mucho a esta noción que ustedes ya tienen de cómo funcionan las filas, de cómo funciona, por ejemplo, una cola de un banco. Cuando ustedes llegan y a un banco y pues los van a atender, usualmente los atienden en la forma en la que la primera persona que llegó es la primera persona que la van a atender. Eh, este tipo abstracto de dato tiene las siguientes operaciones básicas. Tiene la operación que se conoce como enqueue, que básicamente es agregar un elemento a la cola. Y solamente que aquí, a diferencia de la pila, se agrega al final de la cola. DQ es otra operación que se llama, que básicamente es sacar, es remover un elemento y se remueve siempre al principio de la cola. Voy a ahorita hacer un dibujo para que se entiendan mejor estas operaciones, pero ahorita simplemente les estoy mencionando cuáles son para que las tengan presentes ahorita desde este momento. Y esta otra operación que es front, que básicamente les regresa el elemento que está al frente, al principio de la cola. A veces también se implementa la operación isEmpty, que es muy similar a la operación que habíamos visto en el caso de las pilas, que básicamente les va a regresar el valor true si la cola no tiene elementos. Y en caso contrario les va a regresar false. Bueno, vamos a hacer un pequeño dibujo para ilustrarles esta parte. Entonces, las colas, si hacemos un dibujo abstracto para representarlas, podemos representarlas justamente con un recuadro que representa, bueno, que es similar a la forma en cómo representamos arreglos. Entonces, en la cola va a haber, por ejemplo, ciertos elementos. En este caso voy a suponer que la cola tiene números. Entonces aquí vamos a suponer que hay un 5, aquí hay un 10 y aquí hay un 15. Y algo que es muy importante tener en cuenta en la estructura de las colas es que está dividida en dos partes. Bueno, mejor dicho, hay dos elementos que son muy importantes que hay que distinguir. El primer elemento es esto que está aquí, que estoy poniendo con esta flechita roja, que es lo que le conocen como el principio. A veces también le llaman el frente. Y esto que estoy poniendo aquí le llaman el final, o a veces también le conocen como la parte trasera. Entonces esta es una estructura cola, la estoy representando como un arreglo y siempre vamos a tener entonces un indicador que nos diga quién es el primer elemento de la cola, el principio, y quién es el final de la cola. Estos señalamientos nos van a permitir ir incrementando dinámicamente la cola y siempre tener en cuenta quién es el primer y el último elemento. Regresando a esto de las operaciones, si por ejemplo aquí ponemos operaciones y suponiendo que esta ya fuera nuestra cola, la cola que vamos a ir agregando o removiendo elementos, si por ejemplo nosotros invocamos la operación enqueue y le pasamos por ejemplo el número 20, lo que va a hacer en nuestro dibujito aquí en nuestra representación es que va a agregar este nuevo número al final de la cola. Entonces el final era el 15, entonces después va a agregar el 20. Y ahora como ya cambió, como ya creció la cola, ya tiene ahora un nuevo elemento al final. Entonces este final, el final que teníamos originalmente que estaba apuntando al nodo 15, este era aquí el final, pues ahora va a estar apuntando al nodo 20. Se movió la flechita que estaba apuntando hacia el final.
Así este nuevo elemento que agregamos. Y si volvemos a hacer la operación enqueue, digamos que ahora agregamos un 25, ¿sí? Entonces pues otra vez se va a agregar un elemento al final de la cola, el 25, y entonces esta flechita, la flechita que nos indicaba dónde está el elemento final, pues ahora va a estar apuntando hacia ese nuevo elemento. También podemos invocar esta otra operación que es dequeue. Y dequeue, cuando ustedes lo invocan, lo que hace es que remueve el elemento que está al principio. Entonces, como en este caso el 5 está al principio de la cola, pues se removería de esta estructura. Ya no nos quedaríamos con el 5. Y ahora el principio pues ya no sería el 5, sino que ahora sería el siguiente elemento en la lista, que es este número 10. Y si ustedes vuelven a invocar otra vez dequeue, pues va a ocurrir lo mismo. Va a remover ahora el 10, que era el elemento que está al principio de la cola. Y entonces el apuntador que nos indica el primer elemento ahora se va a mover hacia el número 15, que es el siguiente. Entonces, como pueden ver, son operaciones muy similares al cómo hemos estado trabajando pilas y listas enlazadas. La diferencia es que ahora en las colas, pues los elementos se remueven al principio y se agregan al final. Y esto pues como les comentaba al principio de este video, corresponde a esta noción intuitiva de que cuando ustedes llegan por ejemplo a un banco y pues llega una persona, se forma, y luego llega otra persona, se forma, y entonces se van formando así sucesivamente, y esta primera persona que se formó es la que se le va a atender primero, y a la persona que llega aquí al final es a la persona que se le va a atender al final. Estas operaciones, si se fijan, reflejan esto mismo. A medida que ustedes van agregando datos, los datos se agregan al final en la cola, y a medida que ustedes van removiendo datos, se van removiendo elementos que están al principio. Entonces espero que estos dibujos les permitan entender mejor cuál es esta idea intuitiva de cómo funcionan las colas. Aquí simplemente estoy describiendo el tipo abstracto de dato, pero no hemos entrado en detalles sobre cómo implementar esta estructura. Eso lo veremos en el siguiente video. Y bueno, ya nada más para concluir este video, vamos a mencionar brevemente algunos de los usos más comunes de estas estructuras de datos, de estos tipos abstractos de datos. Por ejemplo, ustedes pueden usarlos para enviar archivos a una impresora. Seguramente ya habrán notado que ustedes pueden mandar varios archivos a una impresora, y entonces esos archivos los recibe la impresora y internamente los guarda la información la guarda a través de una cola. Y entonces el primer archivo que enviaron es el primero que se imprime, y así sucesivamente. También se usan mucho para lo que se conoce como envío de mensajes. Siendo como un poco más técnicos, se les conoce como colas de mensajes. Y esto se usa mucho también en aplicaciones incluso en aplicaciones distribuidas, en aplicaciones que ya son muy grandes, sin entrar como en muchos detalles técnicos, pero la idea es que ustedes ya su aplicación la parten en pedacitos. Parten su aplicación en varios módulos, en varios servicios, incluso a veces les llaman. Y entonces cada uno de estos servicios puede comunicarse con otro módulo, con otro servicio, a través de mensajes. Les envía mensajes, y ese otro servicio, al recibir ese mensaje, sabe qué hacer o sabe qué es lo que le están pidiendo otros servicios. Y entonces cada uno tiene implementada una cola para recibir múltiples mensajes y ir atendiendo de manera secuencial cada una de las peticiones que está recibiendo. También se usan mucho, por ejemplo, como un complemento para implementar algo que se conoce como búsqueda en profundidad. Esto de búsqueda en profundidad ya tiene que ver con estructuras de datos más avanzadas que se les conoce como gráficas. Bueno, la gráfica como tal es un objeto matemático, pero podemos representarla también como una estructura de datos, como un tipo abstracto de dato primeramente, y después como una estructura de dato. Y en estos casos también se puede implementar algo que se llama búsqueda en profundidad. Para que esta operación la puedan ustedes implementar en código, es conveniente usar una pila. Entonces, pues estos son en general como usos más comunes de una cola. En general, como pueden ver, para la mayoría de estos ejemplos estamos hablando de que ustedes tienen un recurso,
y que ese recurso lo están asignando a varios servicios que los están solicitando. Entonces, cuando ese es el caso, es muy práctico usar este tipo de estructuras de datos. Pero bueno, en el siguiente video vamos a ver ahora sí cómo implementar esta estructura.